El siguiente relato se llama El lago. Todos los que crecieron cerca del lago Guanapango tenían su propia historia sobre el lago. Algunas eran historias de peces tradicionales, otras trataban sobre amores e irregularidades en el verano, y otras eran cuentos trágicos de desventuras. Y luego estaban las otras historias, las que hablaban de una gran pérdida, de esas que no se detienen cuando quien las sufre fallece. El lago guardaba secretos profundos y oscuros en su lecho arenoso y, a veces, esos secretos flotaban hacia la superficie. Recuerdo bien la noche en que yo mismo me encontré cara a cara con uno de esos secretos. Todos mis años de intentar olvidar no han hecho más que grabarlo más firmemente en mis pensamientos. Nunca fui del tipo que pesca. Si bien era el pasatiempo más común para quienes vivían alrededor del lago, nunca fue lo mío. No tenía la paciencia ni el apetito para las largas horas que pasaba tomando la comida local. Parecía un desperdicio levantarlos y arrojarlos de nuevo al interior. Aún así, como la mayoría de las personas en el lago, yo tenía mi bote. Era poco más que un bote de remos, quiero decir, tenía un pequeño motor fuera de borda atado a él, pero rara vez lo usaba. Verás, saqué el barco no para pescar o nadar, sino simplemente para disfrutar del agua. Siempre salía de noche y el rugido del motor parecía abrumador en un entorno por lo demás tranquilo. Así que lo aproveché como una oportunidad para hacer un buen ejercicio y remar hasta algunos de los lugares tranquilos y silenciosos que conocía. La noche en cuestión era una de esas noches entre primavera y verano. El aire transportaba la espesa humedad del verano, pero aún así se encontraba en el lado fresco del cálido. Estaba cargado de esperanzas y aspiraciones del verano. Los grillos, ranas y cigarras habían comenzado su estridente coro, así que diría que no había nada de silencio ahí fuera. Pero en el agua todavía reinaba la paz. Hay algo en el lago que te hace sentir bien cuando los bichos cantan fuera de tono. Había 2 botellas vacías en el fondo de mi bote y yo estaba recostado contra el borde, el agua del lago me mecía suavemente hacia adelante y hacia atrás. El cielo se extendía como un lienzo interminable sobre mí, una oscuridad como la tinta atravesada por una luz diamantina. La luna estaba llena y brillaba cálidamente sobre la escena. Sé que este recuerdo está teñido de nostalgia, proyectado glorioso en contraste con los acontecimientos que estaban por venir. Pero no sé si podría imaginar algo mejor y más tranquilo que esa noche. Quizás por eso tuvo que salir tan mal. Quizás una belleza y una paz así simplemente no puedan existir en este mundo por mucho tiempo. Hay que corregir el equilibrio. En ese momento de paz, hubo un chapoteo. Ahora bien, cualquiera que haya pasado mucho tiempo en aguas aisladas puede decirle que un chapoteo no significa gran cosa. Estaba rodeado de todo tipo de vida silvestre que tal vez quisiera deslizarse hacia el agua. O podría haberse caído la rama de un árbol. Incluso podría haber sido uno de los muchos peces locales que suben a la superficie para atrapar un desafortunado esquimar de agua. No había ninguna razón real por la que debería haber llamado mi atención. Sin embargo, parte de lo que me molestó es que así fue. Todos los pensamientos y ensueños que tuve se perdieron y se hicieron añicos junto con la superficie del lago. Me senté hacia adelante, examinando a mi alrededor. El barco se escora un poco con mis movimientos bruscos, las botellas rodando y chocando en el fondo. Las ondas comenzaron cerca de un viejo tronco caído que se adentraba en el río. Probablemente una tortuga, pensé mientras nadaba de regreso a la orilla después de un largo día tomando el sol. Intenté recostarme contra el barco y volver a sumergirme en mi silenciosa contemplación, pero mis oídos estaban nerviosos, esforzándose por detectar cualquier otro sonido. Silencio. Salvo total y completo por el agua que golpea mi barco. Los insectos y las ranas se habían calmado y su ausencia me hizo sentir repentinamente cohibido. Agarré los remos para remar de regreso a casa, sintiéndome ahora fuera del lugar en el lago que siempre había sido mi hogar. Mientras mis remos se hundían en el agua, imaginé que escuchaba un eco de chapoteo escondido en su ruido. Era paranoia, me dije, o un eco de los bancos. Pero aún así mis oídos se aguzaron. Finalmente me detuve a mitad de la remada, con los remos flojos en el agua,
y escuché otro chapoteo detrás de mí. Me di la vuelta y vi cómo algo rompía la superficie del agua. Era un brazo, largo y pálido a la luz de la luna. Me sentí congelado en el lugar, observando cómo el otro brazo subía y bajaba, movimientos suaves acercando a quienquiera que fuera. Observé la sombra descolorida deslizarse bajo el agua, los pies arqueándose en el aire y empujándola hacia abajo justo antes de llegar a mi bote. La gente nadaba en el lago, así que supuse que debía haber sorprendido a algún bañista o bañista desnudo con mi vela nocturna. Me pregunté quién era, ya que obviamente se habían dirigido hacia mi bote y se habían alejado para evitar ser detectados. Mi mente se centró en un par de habitantes en particular con los que no me importaría encontrarme nadando, pero antes de que mis pensamientos pudieran llegar demasiado lejos, algo golpeó el fondo del barco. Estaba alerta y escaneando el agua, asumiendo que debía ser alguien que me estaba gastando una broma después de molestarlos. No estaba muy entusiasmado con el posible bautismo que podría soportar si lo llevaban demasiado lejos. Mi objetivo era relajarme, no nadar en aguas turbias. Los miré, tratando de ver cuándo saldrían a la superficie. Pero nadie apareció. El segundo golpe fue más fuerte y me hizo caer hacia un lado y casi caer por la borda. Ya no era una broma graciosa y volví a agarrar los remos. Podrían pasar toda la tarde en las oscuras profundidades del lago si eso fuera lo que querían hacer, pero yo iba a ir a casa y poner fin al largo día. El remo en mi mano izquierda apenas se movió en el agua antes de que algo se enganchara a él y me lo arrancara de las manos. La madera se astilló al soltarse y desapareció en el agua detrás de un brazo blanco que lo tomaba. Lo vi dispararse hasta el fondo hasta que lo perdí en las sombras. Lo admito, estaba maldiciendo en mi barco. Con un solo remo, me tomaría un tiempo llegar a casa. Esta broma ya no tenía gracia. Tomé el remo que me quedaba y me preparé para el largo viaje a casa. Solo entonces apareció una mano por encima del costado del barco. Los dedos eran largos, pálidos y verdosos a la luz. Supuse que era el reflejo de la luna en el agua o algo así, pero ahora no estoy tan seguro. Una cosa que noté como extraña fue la membrana entre los dedos y las uñas largas y afiladas. Esa mano estaba unida a un brazo largo y delgado. De repente, un rostro apareció en la superficie del agua. Era mayormente humano, pero no del todo bien. Los ojos eran demasiado redondos y no tenían la forma ovalada adecuada. También se estiraban demasiado y tenían un brillo inusual. Los labios eran anchos y planos, curvados en una sugerencia de sonrisa. En general, la cara estaba algo aplanada. Pero ella parpadeó con esos ojos grandes y brillantes y quedé atrapado. Su mano, un poco viscosa y muy fría, se deslizó por la mía y subió por mi brazo. Me sentí inclinado hacia ella, embelesado por su belleza antinatural. Su cabello formaba rizos húmedos a lo largo de su cuerpo y estaba claro que estaba completamente desnuda bajo el agua. No podría decirte qué más estaba pasando en el mundo que me rodeaba en ese momento, porque todo mi ser estaba consumido por devorar su presencia. Era como si nunca hubiera experimentado una conexión humana hasta ese momento. Sus labios formaron una sonrisa seductora, una invitación tácita a acercarse. Sentí un hormigueo al sentir su mano en mi brazo. Solo más tarde me di cuenta de que el cosquilleo no era simplemente lujuria, sino una potente toxina que dejó mi brazo entumecido durante horas. En ese momento, sin embargo, fue una bendición. Cada nervio bailaba con su toque, chisporroteando a nueva vida mientras su piel se deslizaba sobre la mía. Estaba en el agua antes de darme cuenta, atraído por sus ojos sonrientes. Sentí como si me estuviera sumergiendo directamente en sus pupilas, empapándome en sus oscuras profundidades. Pero el agua turbia del lago me llenó la boca y su vil sabor me recordó que aquello no era un paraíso. Mis brazos se agitaban, el que ella había acariciado cuidadosamente se dejaba caer casi inútilmente en el agua. Sentí sus manos recorriendo mi pecho, el mismo ardor de placer y parálisis siguiendo sus dedos. Uno pensaría que habría sido capaz de darme cuenta del peligro que corría con esta misteriosa criatura, pero no sentí ninguna amenaza por parte de ella. Incluso mientras ella tiraba suavemente de mí hacia el lecho del lago,
sentí que solo estaba interesada en mi bienestar. Ella podría haberme sostenido bajo el agua y haberme visto ahogarme mientras sus ojos mantuvieran los míos. No fue la conciencia de su peligrosidad, sino las advertencias largamente olvidadas de mis padres. Nunca vas a nadar si has estado bebiendo. Era una receta para el desastre. Sus advertencias sonaron claras, me dirigí al barco. Supongo que ella sintió mi intención de escapar, porque esas largas uñas en su mano comenzaron a clavarse en mi piel. Afortunadamente, en ese momento ya había adormecido la mayor parte de la parte superior de mi cuerpo. Logré dejarme caer en el bote y mi visión se volvió borrosa en los bordes. Al final, lo único que quedó fue la luna, eso y algunos golpes atronadores contra los costados de mi bote. Me desperté a la mañana siguiente y el calor había regresado con fuerza. Tenía el pecho pegajoso de sangre, me palpitaba la cabeza y sentía los brazos como si estuvieran llenos de arena. Fue un viaje largo, doloroso y agotador de regreso a la costa mientras contemplaba un largo camino de recuperación y no lograba olvidar lo que me esperaba. La mayoría de la gente culpó a las botellas en el fondo de mi bote por el extraño informe. Debí caerme, rasparme con algunas rocas. Pero ahora sé por qué el lago se ha cobrado más víctimas de las que le corresponden. Sé por qué desaparecen hombres y mujeres, sin señales de ningún problema en su barco que flota pacíficamente. Me mantengo alejado del lago por la noche. Tuve suerte una vez y no estoy de humor para tentar al destino. No creo que pueda resistirme a esos ojos esta vez, y sé que viviría en el fondo arenoso del lago si alguna vez me invitara de nuevo.